Es el 2 de junio de 1991. Miles se han reunido para escuchar lo último en noticias electrónicas. Pocos saben, están a punto de presenciar una puñalada por la espalda. Un discurso muy esperado de Nintendo está a punto de tener lugar, exactamente 24 horas después de que se hiciera el anuncio de Sony, uno en el que habían esbozado su próxima colaboración con Nintendo, porque cuando Nintendo suba al escenario revelará algo muy diferente. Estarían creando exactamente lo que Sony había descrito. El único problema fue sin ellos. Ken Kutaragi, el hombre responsable de esta asociación entre Nintendo y Sony, estaba conmocionado y devastado. Había arriesgado todo para crear este trato. Debido a su toma de riesgos, no está listo para darse por vencido. Y no lo hará. Pero para entender mejor, necesitas escuchar esta historia desde el principio. Ken trabajó para Sony en los laboratorios de investigación digital como ingeniero. A través de su trabajo se ganó la reputación de ser un pensador progresista, y esa reputación allanó el camino para su brillante futuro. Bueno, con visión de futuro y su hija. Verás, estaba fascinado por la creciente industria de los videojuegos, tanto es así que le compró a su hija una Nintendo Famicom. Mientras la miraba jugar se inspiró y se convenció de que Sony podría crear algo mucho mejor. Entonces se dirigió a los ejecutivos de Sony y les presentó la idea, pero Ken no tuvo la respuesta que esperaba. En cambio, fue ignorado y le dijeron que Sony no estaba en el negocio de crear juguetes para niños. Pensé que los electrodomésticos que estaban produciendo quedarían obsoletos pronto. Lo que consideraban juegos podrían no solo ser juegos, sería el entretenimiento en el próximo periodo, pensé entonces. Sin embargo, no tenían imaginación, por lo que no lo sabían. Pensaban que los juegos eran lo que se vendía en las jugueterías. También pensaron que los videojuegos eran solo una moda que pasaría. Pero Ken imaginó un mundo en el que los videojuegos fueran el futuro y fueran disfrutados por personas de todas las edades. Afortunadamente, para todas las personas que alguna vez disfrutaron de cualquier versión de PlayStation, Ken no se dio por vencido. Se decía en la calle que Nintendo estaba trabajando en su próxima consola de videojuegos. Cuando Ken escuchó la noticia, hizo lo que tenía que hacer, ignoró la decisión de sus jefes e hizo que Sony se asociara con Nintendo. Sin que nadie lo supiera, trabajaba en secreto. Pero todo pendía de un hilo. Los superiores de Ken pronto lo descubrirían, y cuando lo hicieran, su carrera y el proyecto en cuestión estarían en peligro. Afortunadamente, cuando llegó ese día, el presidente de Sony en ese momento, Norio Oga, se puso de pie por la decisión de Ken de trabajar con Nintendo. Estuvo de acuerdo en que esta sería una buena manera de poner un pie en la puerta de la industria de los videojuegos. Con el apoyo necesario de Norio, el trato continuó y pasó a ser la mejor contramedida de Nintendo contra su rival, Sega Genesis. Fue una asociación sólida que arrojó resultados favorables. Entonces, no sorprende que poco después Sony y Nintendo formaran una nueva sociedad. Esta vez, Norio estuvo a bordo desde el principio. Sony estaría desarrollando un complemento de CD-ROM para Super Nintendo Entertainment System. Hasta ahora, las consolas de Nintendo solo habían sido capaces de acomodar cartuchos de baja calidad y con la historia de productos basados en CD de Sony. El futuro parecía brillante y más claro, junto con el complemento de Super Nintendo. Sony también lanzaría una consola separada, un híbrido que incorporaría la capacidad de reproducción tanto de CD como de cartucho. Iba a ser conocido como el PlayStation. Finalmente, llegó el momento de que Sony creara consolas de juegos. 2 años y 100 prototipos más tarde, las dos empresas estaban listas para anunciar su proyecto conjunto al mundo. En el Consumer Electronics Show de Chicago, Sony subió al escenario, hicieron su anuncio de que, en asociación con Nintendo, la PlayStation estaba llegando y estarían creando Super Discs para usarlos con él. La expectación había aumentado. Todo parecía ir sobre ruedas. Desafortunadamente, ese sentimiento de emoción no duraría mucho, porque apenas 24 horas después, Nintendo subió al escenario. Sony tenía la impresión de que el discurso de Nintendo describiría su asociación, pero Nintendo tenía otros planes.
Nintendo se había dado cuenta de que el trato que firmaron hace un año Sony favorecía mucho. Sony planeaba quedarse con todos los derechos de los juegos que desarrollarían. Nintendo se había perdido eso, y así, el día después del anuncio de la asociación de Sony, fue el turno de Nintendo. En su discurso hicieron lo impensable. En lugar de asociarse con Sony, le dijeron al mundo que trabajarían con el rival de Sony, Philips. Sony no se lo creía. Hubo rumores, pero teniendo en cuenta que tenían un contrato y prototipos en funcionamiento con Nintendo, ¿cómo podría ser cierto? Pero Nintendo había tomado su decisión, y para ellos era definitiva. Incluso admitieron que había un trato con Sony, pero que su futuro estaba en Philips. Sony, al escuchar esto, se sorprendió. El presidente de Sony Electronic Publishing, Olaf Olafsson, dijo: el espíritu del acuerdo era que Sony y Nintendo trabajarían juntos en el desarrollo de la tecnología de CD. Se ha violado el espíritu del acuerdo. Incluso pensó que el trato turbio podría ser una estratagema de negociación, pero Nintendo no planeaba cambiar su opinión. Nuestros ingenieros llegaron a la conclusión de que, desde un punto de vista técnico, era mejor para Nintendo trabajar con Philips. Sony estaba solo. Pero, ¿recuerdas a Ken? No estaba listo para renunciar a sus sueños, ni por asomo. Entonces se llevó a cabo una reunión en junio de 1992 para decidir el destino de la PlayStation. Todo pendía de un hilo una vez más, pero Ken sabía qué hacer. Le recordó a Norio la traición que les hicieron sus exparejas. Habían sido deshonrados frente al mundo. No hizo falta mucho más para que Norio respondiera: nunca nos retiraremos de este negocio. Sigue adelante. Hazlo. Y con eso comenzó el trabajo. El nuevo sistema sería conocido como la PlayStation. Eliminar el espacio entre las palabras para separarlas del trato original. La luz verde se dio oficialmente en 1993 y, en noviembre de ese año, Ken creó Sony Computer Entertainment Inc., una división donde el foco podría ser únicamente en los videojuegos y el entretenimiento digital. Con gran éxito, la consola PlayStation hizo su debut en Japón, vendiendo alrededor de 100.000 unidades el primer día y 300.000 al final del año. Incluso llegó a vender 1 millón de unidades en solo 6 meses. Durante las próximas décadas, Sony perfeccionó y mejoró las consolas de videojuegos, desde la PS1 hasta la PS5. También hubo pequeños dispositivos portátiles lanzados por Sony, conocidos como PlayStation Portable, PSP Go y PlayStation Vita. Continuó sacando a sus competidores del agua. Vender en números que ni Sega ni Nintendo podrían igualar. La PlayStation 2 incluso se convirtió y sigue siendo la consola de videojuegos más vendida de la historia, y todo gracias a un hombre que se negó a abandonar su sueño. Ken Kutaragi se retiró poco después del lanzamiento de PlayStation 3, a la edad de 56 años, pero su influencia sigue viva. Sigue siendo conocido hasta el día de hoy como el hombre responsable del nacimiento de PlayStation, el padre de la PlayStation.